Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en una zona totalmente nueva para nosotros de India. Nos encontramos en Mumbai, una ciudad masiva con más de 22 millones de habitantes, donde vamos a ver un contraste increíble entre la riqueza y la pobreza. Personas que tienen un salario promedio de $100, de $150 al mes, y también ultra ricos. Esta es la ciudad con más ricos de India y una de las ciudades con más ricos de todo Asia. Hay miles de multimillonarios aquí, y es que algo que pasa en India es que un gran porcentaje de la riqueza se concentra en un pequeñísimo porcentaje de la población. Entonces, a lo largo de este video nos vamos a encontrar slums a la par de barrios de lujo, y vamos a conocer esa otra realidad que prácticamente no se muestra, de hoteles con buffet caros, de centros comerciales con las marcas más caras del mundo, etcétera. El video de hoy va a estar bien interesante, así que acompáñenme. En los inicios de Mumbai, esto no fue siempre una ciudad, era una pequeña aldea de pescadores. De hecho, todavía en la actualidad se encuentra aquí la etnia Koli, que se dedica a pescar. Vean la cantidad de barcos, ellos todavía salen a pescar, y de aquí sale gran cantidad de todos los pescados y mariscos que se consumen en India. Pero antes, Mumbai eran 7 islas separadas. Cuando llegó la colonización, llegaron los británicos y durante 200 años empezaron a echar tierra al mar y fueron rellenando y ganando terreno hasta unir las 7 islas y formar lo que hoy se conoce como Mumbai. Por eso hay mucho problema con las inundaciones. Cuando sube el nivel del mar, muchos lugares se inundan porque es tierra ganada al mar. Y además, vean los contrastes. Por aquí están los pescadores que aún ejercen su profesión. Muchas de estas personas ganan $2 al día, $5 al día, y nos vamos encontrando ya el desarrollo. Esos edificios que se ven por allá al fondo es más o menos donde empieza un bulevar fresa, donde se encuentran muchas de las tiendas caras que hay aquí en Mumbai, cerca de la playa, un pequeño bulevar playero. Los pescadores tienen su propia gasolinera aquí a la pura par del mar. Vean, donde tienen el diésel, y aquí directamente usted arrima el barco y lo rellena. Los barcos se ven bien antiguos. La verdad, a mí me daría miedo navegar en un bicho de estos. No es por nada, pero díganme ustedes, se ven que son barcos bien antiguos, pero ahí están al pie del cañón dándole. El olor me está guiando a un lugar al que no sé si acercarme más, Lucky. ¿Qué? A ver el olor que tiene. Dios, el olor que hay aquí. Voy a morir. El olor, hermano, por favor. Pero vamos a seguir el rastro, a ver qué es lo que hay. Nos encontramos muchas canastas, muchas aves. ¿Será este el mercado? ¿Será aquí? Claro, aquí es donde se vende el pescado. Namaste, aquí es donde preparan el pescado. Hay muchos cuervos, este bicho negro, y también estas otras que no sé si serán un tipo de garza. Ratatouille, ¿qué anda buscando? La gente está exhausta porque el mercado, namaste, el mercado va de 2 a 6 de la mañana. O sea, ya terminó. Todo esto son restos de camarones, por eso están gatos, perros, aves, ratas, todos los animales vueltos locos. Esta es una de las pocas canastas que quedan sin empacar, y este pescado se llama singara. Veo que tiene bigotillos parecido al catfish, pero tiene una aleta arriba, como que si fuera un pez gallo. Aquí el pescado lo pesan, le ponen el precio, hacen el negocio y lo meten en hieleras para distribuir a otras ciudades. Aquí es como la venta al por mayor. A la orilla del mar están las casas de los pescadores. También impacta bastante que hay un muro. Es simplemente un muro lo que divide unos residenciales lujosos de las casas de los pescadores, que viven aquí en callejones que van directamente al mar. Todo esto de aquí son casas. Hay gente aquí viviendo dentro. Esta es otra casa por aquí, y aquí está el mar. Como en toda India, no pueden faltar las vacas en la acera, pero aquí es totalmente diferente lo que estamos viendo. Esto no lo había visto nunca en India. Incluso estamos viendo justo lo que les iba a decir. Hay unas señoras vendiendo alimento. La gente compra el alimento. Vean, le oran a la vaca, le rezan y se van. Lucky, ¿por qué hacen esto?
Ahora, una razón es en las ciudades grandes es muy complicado encontrar las vacas. Entonces, la gente que son ricos y quieren hacer buena karma en su vida, buscar este tipo de lugar donde las mujeres o los hombres que tienen una vaca colgado, tienen alimentado la comida, pues lo venden. Es un negocio, una parte del negocio de ellos. No para de llegar gente. No para porque la vaca es sagrada, es nuestra diosa. Entonces todo el mundo, los hindús, quieren hacer buena karma en su vida, entonces lo alimentan. Lucky agarró el pasto, también Lucky la va a alimentar. Y voy haciendo buena karma, hermano, también. Buena karma. Claro, Vean, la señora también llegó a comprar el pasto para alimentar la vaca. Esta vaca está gorda, gorda de comida que le dan todos los días. Es un gran negocio, Lucky. Es muy gran negocio para las mujeres, porque las mujeres, normalmente las mujeres de la India son ama de casa. Entonces está haciendo muy bien. Entonces mira, ahora voy a alimentar para haciendo buena karma en mi vida. Si hice mala karma sin querer, entonces mi karma va a volver bueno. Entonces por eso estoy alimentando a la vaca. Los templos por aquí están llenos. Vean la fila para poder llegar a Hanuman, que está por allá adentro. Por aquí se encuentran tiendas de cosméticos de buenas marcas, lentes Gucci, lentes Ray-Ban, todos los lentes caros, relojes suizos, una tienda Tissot, una tienda de diamantes, una tienda Swarovski, Namaste. ¿Ven lo que les digo? Es totalmente diferente aquí. Sin embargo, aún así, nos podemos encontrar, namaste, nos podemos encontrar de todo. Aquí hay ventas más callejeras. Están vendiendo, por ejemplo, artefactos viejos, adornos, ropa, en puestitos así callejeros. Aquí hay una venta de bisutería. Está como mezclado, namaste. Está mezclado. Grandes tiendas y también ventas callejeras. Vean lo que les digo. Aquí al frente, tiendas caras, las tiendas que estábamos viendo ahorita. Y aquí un mercadito más local. Esta es la mejor representación. Aquí es caro y aquí es barato. Caro, barato. Amigos, sumamente importante en este y en cualquier país del mundo al que vayan, estar totalmente conectados. Yo ando conectado con Ola Fly desde que aterrizo. Desde que llega el avión al aeropuerto, simplemente activo los datos y ya estoy navegando, porque ya no compro eSIMs físicos, no tengo que andar buscando algo para abrir el teléfono. Compro el eSIM de Ola Fly. Es sumamente sencillo, le llega al correo un QR que usted escanea y así de fácil se activa el eSIM en su teléfono. Tienen planes de todos los tipos, ustedes pueden comprar un día, 2 días, 30 días, tienen planes globales, planes regionales, planes mensuales, tienen más de 200 destinos con datos ilimitados. Además tienen una característica que es que todos los meses le dan 1 giga de backup. En la descripción les voy a dejar un link con un precio especial, con un descuento que también lo pueden aplicar con el código ArayaVlogs para que lo aprovechen, para que viajen conectados a todos lados. Si estamos hablando de otra cara de India, tenemos que hablar de la comida. Normalmente vemos comida hecha en la calle de manera insalubre, a la par de los animales, agarrada con las manos, pero la realidad es que hay muchos restaurantes y muchos hoteles top. Este es el desayuno en el hotel donde me estoy quedando. Le ofrecen a usted hacerle crepas. Me escribieron ahí buenos días. La verdad hoy me pasé con el azúcar, no lo hagan, pero me emocioné tanto al ver todo esto. Tenía rato de no comer cosas de allá. Hay tostadas francesas, le preparan a usted el omelette del huevo en el acto. De hecho ya lo llevo a medias. Y hay también mucha comida india muy limpia, o sea, hecha aquí en un hotel de lujo, 5 estrellas. Entonces se encuentra de todo. Esta es la otra cara. Puede venir a un buffet como este y comer espectacular, cosas de India o cosas occidentales. Tú y yo escondidos debajo de una sombrilla en la playa. No lo sé, piénsalo. India tiene 20 y resto de las 30 ciudades más contaminadas en el mundo. Sin embargo, Mumbai no entra en el ranking ni siquiera de las ciudades más contaminadas de India. En gran parte porque está frente al mar Arábigo y hace muchísimo viento. Entonces resulta que esa brisa limpia de cierta manera la contaminación o se la lleva a otra parte. Porque aquí hay muchísimo tráfico, millones de personas. También hay partículas de polvo en cierta época del año. El aire es medio peligroso, pero no a los niveles de Delhi, que incluso es nocivo para la salud, sino que aquí la brisa del mar y la lluvia, que hay muchísima lluvia en cierta época del año, limpian de cierta manera el ambiente. Normalmente de India nosotros solo vemos lo peor, es lo que se hace más viral. Personas agarrando comida directamente con las manos, la contaminación, animales en la calle, monos, que es real, no es que sea mentira.
mentira, lo hemos visto aquí en el canal, es totalmente real. Pero existe un pequeño porcentaje de ricos y de ultra ricos también en este país, y especialmente en Mumbai, que es la ciudad más rica de India. Más o menos se distribuye de esta manera, y este es el problema, que la riqueza está ultra concentrada en unos pocos. Para que se hagan una idea, de los más o menos 22 millones de habitantes que hay en Mumbai, se estima que hay unos 60,000 millonarios en dólares y unos 60 billonarios, o sea, miles de millones de dólares. Eso es un porcentaje ultra pequeño. El 50% de esos 20 millones, que son 10, 12 millones de habitantes de la población total, viven en slums, que son barrios marginales, son precarios, que de hecho en el camino es bien impactante toparse el precario y justo detrás torres ultramodernas. Incluso aquí detrás de mí vemos a un lado casas bastante humildes, bastante pobres, y al frente residenciales con portones, con guardas de seguridad. Y existe también una clase media, pero no es una clase media como la de Europa o la de Estados Unidos, sino es una clase media que vive ahí al límite, que no le da tampoco como para ahorrar, como para acumular riqueza. Entonces, en esta nueva gira por este país, y en especial llegando a Mumbai, una ciudad tan rica, con una vista impresionante. Hay momentos en los que uno cree que está como en Dubái, cuando va por la autopista y está el mar y los rascacielos increíbles. En esta gira me he dado cuenta que India es un país de contrastes increíbles. No es solo la suciedad, ni es solo la riqueza, son las dos coexistiendo. La pobreza, la necesidad y la ultra riqueza a la par, los dos. Este es el deporte más importante de India. Lo practican en todas partes. Están practicando el cricket, y además pónganle atención a la cancha. Está rodeada de muchos edificios británicos. Ni siquiera pareciera India. Vean esa torre del reloj así al estilo europeo. Este castillo del fondo se ve impresionante. Hay partes en las que Mumbai no parece la India en absoluto. Acabo de pasar por un colegio que yo creí que era un colegio en una colina en Suiza, hecho de roca, con una arquitectura británica, porque aquí estuvieron muchos años los británicos. Entonces muchas zonas son zonas coloniales, aún mantienen los edificios británicos, hay estructuras increíbles y las calles, se nos siente que está en India. Si no fuera por los pitos y el caos vial, no se daría cuenta, con cafés espectaculares y ventanas y con mucho detalle. Hoy les traigo un regalo pesado, no sé exactamente a qué hora van a poder verlo ustedes, pero traigo un regalo pesado. Estén pendientes que en cualquier momento va a aparecer algo que yo creo que nadie se espera en este video. ahora no lo tomas. लेना है तो आगे से ले लेना, Sí, इधर से ले लेना, अच्छा, वहाँ से नजदीक से मना करता है। cerca de ahí no lo tomas, pero de lejos. Casi nunca nos metemos en donde viven personas ricas, porque siempre son residencias privadas y se ve muy raro uno. Realmente se ve muy raro que llegue un extranjero, tal vez así como ando tras de eso, con esta barba, con una cámara. Pero en India tenía que correr el riesgo, tenía que venir a donde viven los ricos en Mumbai, y además donde se encuentra la casa privada más cara del planeta, la casa de Mukesh Ambani. Y me recibió un ejército, literalmente un ejército, amigos. Ni en el Taj Mahal había tanta seguridad, y la familia no está en la casa, no están ahí, y habían hasta carros blindados de guerra custodiando la casa. Me siguió alguien hasta que me fuera para asegurarse de que ni grabara ni tomara fotos. Como les digo, entiendo la seguridad de esta persona y demás, pero no pude ni siquiera mostrárselas. Pero por dicha existe la maravilla hermosa del internet, y además desde algún lugar de la ciudad la voy a grabar. No se van a librar de mí tan fácil. Para decirles todo lo que tiene esta casa, tuve que hacer una lista, literalmente, porque es demasiado. Esta es considerada la casa privada más cara del planeta. El valor es aproximadamente 4.6 billones de dólares, o sea, 4.600 millones de dólares. Solo esta casa vale más que muchos edificios gigantes del mundo. Tiene 173 metros de altura, y aunque la casa tiene 27 pisos, hay pisos que tienen una altura tan grande que en realidad sería como un edificio de 62 pisos donde solo viven 5 personas. La familia Ambani.
El edificio tiene 6 pisos que son solo para estacionamiento, solo para guardar los carros. Caben 168 carros en esta casa. Tiene helipuertos para que lleguen los helicópteros. Se dice que hay una sala capaz de crear nieve artificial. Y no les he contado lo más impactante. Tranquilos, que Dios mío. Por ahí se encuentra que tiene cine, spa, gimnasio, piscina, salones de lujos, su propio templo hindú. Ellos son hindús. Pero lo más impactante es que para que esta casa funcione, tiene 600 empleados. Dios mío, mis hermanos. 600 empleados. Imaginen que para tener esta cantidad de empleados, tiene que haber recursos humanos, contador, proveeduría, todo un sistema de limpieza, de mantenimiento, todos los insumos. Simplemente alimentar, pagar la planilla de 600 empleados. Es una empresa mega gigante, simplemente la casa. Y son 600 empleados para atender 5 personas. Y lo más impactante es que relativamente cerca de la casa se pueden encontrar slums donde viven personas con lo mínimo. Entonces es una de las más grandes muestras de la distribución de la riqueza en India. Totalmente desigual. Vamos a adentrarnos a navegar en un lugar único en el planeta. Esta es la lavandería al aire libre más grande del mundo. Vean la lavandería, aquí donde se encuentra todo el sistema, que ya lo vamos a ir a conocer. Y vean los edificios, vean la modernidad de la ciudad alrededor. Esto tiene más de 100 años funcionando sin parar. Esta es la entrada a la comunidad. Tienen incluso un récord Guinness, la mayor cantidad de personas lavando ropa en un solo lugar al mismo tiempo. Esta es la entrada. En esta comunidad viven los dhobi, que es como se les conoce a los hombres que se dedican a lavar la ropa. Aquí viven entre 700 y 1000 personas. Es como una fábrica gigante. Aquí se lavan toneladas de ropa todos los días. Ropa de hospitales, de restaurantes, de hoteles. Aquí hacen lavado, secado y planchado. Namaste. Él se encuentra planchando ropa en este momento y la casa es detrás. Ellos viven detrás. Al frente hacen todas sus labores, todo su negocio, y detrás están las casas. Son espacios muy pequeños. Namaste. Son espacios muy pequeños donde desarrollan todo. Estas son las piletas donde se lava la ropa. Namaste. Ojo, qué interesante esto. Les he hablado que en India durante miles de años existió el sistema de castas. Todavía existe, el gobierno ha tratado de abolirlo, pero no ha podido. Entonces me cuenta Lucky que la casta de él es una casta que se dedica a lavar la ropa. Son personas que nacen y desde que nacen esa es la tarea que tienen asignada, lavar la ropa. Plancharla, lavarla, las dos cosas. Y ellos son de su casta. Esos son de su casta dhobi. Dhobi, cualquier persona que dice, esa persona es dhobi, y él dio cuenta que es lavador de la ropa, la casta. Okay. Entonces en su ciudad, su familia es de la casta de lavar ropa. Eso es lo que hacíamos desde familiares. Así es como marcan las castas qué es lo que va a hacer usted en su vida para siempre. This is new clothes. Yes, first wash clothes. First wash. Esto, según lo que entiendo, es la primera vez que lo van a lavar. Es ropa nueva que está saliendo de la fábrica, la van a lavar para mandarla a vender a las tiendas. Vean qué interesante esta zona. Aquí se encuentra todo el sistema eléctrico, por lo que estoy viendo. Aquí están todos los medidores, de aquí sale toda la electricidad. Aquí está la gente durmiendo, es un lugar más oscuro y hay fuego. Están calentando un agua diferente porque la ropa de hospital se tiene que sumergir, a lo que entiendo, en esta agua hirviendo por todo lo que trae, bacterias, gérmenes, manchas de todo tipo. Entonces la ropa de hospital lleva un lavado especial. Con cuidado aquí. Esta es la puerta de una casa. Aquí sale alguien. Este es el sistema de lavado. Así se ha lavado durante muchísimos años. Son como máquinas. Las personas aquí lavando toneladas de ropa. Es un oficio duro. Ya ahora las cosas han cambiado. Usan máquinas. Entonces combinan el trabajo fuerte a mano con máquinas también para ayudarles con las toneladas de ropa, con el secado de la ropa. E increíblemente todo esto es un caos ordenado. Leía que normalmente no se pierde ni una prenda. A pesar de que ustedes ven todo bien caótico, bien desordenado, cada prenda tiene un código de la persona que lo lava, del cliente
gente a quien hay que entregárselo. Y además hay cámaras por todo el barrio. Este es un lugar conocido, un lugar incluso famoso. Entonces dicen que aquí no se pierde nada. ¿Cuántas personas viven aquí, hermano? Más de 5.000 personas viven, hermano, en este lugar pequeñito. 5.000. Yo les dije que 1.000. Era la información que había leído. No, el señor acaba de decir 5.000. Viven en este espacio tan pequeñito. Mi hermano me está diciendo... ¡Ay, ay, ay! Mi hermano está muy pesada. Y él dice que plancha 200 piezas al día. 200 En 4 horas. En 4 horas. Amigos, esto puede pesar unos 10 kilos tal vez. 10 kilos puede pesar esto. Jim. Es como gimnasio, dice. Wow, y es una plancha que tiene como la corriente pegada directamente aquí. Un 220. Amigos, no les quería revelar esto, pero estamos preocupados. La sorpresa que les tenía es que me iba a reunir con el Dogor aquí en Mumbai, en India. Pero no aparece. Tenía que haber llegado hace 2 horas al aeropuerto, pero no está conectado, no me dice nada. Esta es la última foto que tengo de él que me mandó cuando estaba esperando ya el vuelo que venía con Tati para acá. Al parecer abordó porque no está conectado, pero no sé nada más. Hace 2 horas que está el chofer esperándolo en el aeropuerto y no sale, no se comunica, no sabemos qué pasó. El vuelo ya llegó y él nada que aparece. Yeah, its flight already landed, which I saw already. Pero él no aparece. Perro, estaba hablando ya con la policía para preguntar por usted. Yo creo que estos maes me llevan para hacerme una salsita verde. ¿Dónde está? ¿Hace cuánto llegó? Justamente hace unos 15 minutos, porque el vuelo se atrasó como 2 horas. El vuelo se atrasó 2 horas. Sí, entonces nosotros íbamos a salir a las 11, pero salimos a la 1. Perro, pero sí es verguiado ese viaje, maldito. Me siento ahuevado porque justamente el fin de este video es mostrarles más allá de todas esas zonas que vemos en redes sociales, más allá de la contaminación y lo que ya han visto de India, mostrarles estos centros comerciales increíbles, esta otra vida, lugares llenos de gente comprando marcas caras, pero está prohibido. Ya me echaron de la casa de Ambani, ya me echaron del centro comercial más lujoso de India, porque está prohibido grabar. Aquí también está prohibido grabar, pero como hay un poco más de gente y estoy grabando con el celular, pues paso más desapercibido. Si me ve un guarda, me va a echar, entonces tengo que hacerlo así como oculto. Pero existen estos lugares, solo que no dejan grabarlos. Este lugar está demasiado nivel, huele demasiado bien, está demasiado tuanis. Véanlo ustedes mismos. Vean esto así. Están las ventas aquí de comerciantes en la calle que tienen su puestito aquí vendiendo verduras. Están aquí residenciales privados con guardas en la entrada y aquí un restaurante al que no puede venir cualquier persona, un buen restaurante. Vean esto, amigos, claro que sí. La persona que me entiende en este... Mi Dogor. Reúnanse todos. Bienvenido, La Dogor. ¿Cómo ¿Qué va? expectativas tiene, Dogor? Ninguna. Esta primera llegada, la conducción, ¿qué Todo tal? está mal aquí. Bienvenidos. Directamente. Desde el Secot. No, mentira, no. hombre, Desde El Salvador, eso es bien amigos. mentiroso. Está bien duro. ¿Qué tal el viaje, Tati? Una sola dormida pegamos, pero es que fue la venir aquí te despierta de un solo. Si te parece musulmán, quiere que vayamos al templo de hindú, no van a dejarnos. Entonces ¿En serio? tiene que cortarlo. Entonces por favor. me llevas antes a cortármela. Y si Exacto. quiere pelón, está También, bien. te pones guapo, hermano. Sí, bendiciones. Gordo, tengo que contarle que ahorita estuvimos llamando al aeropuerto a reportar su desaparición. ¿Y cómo lo describió a la policía? Fue muy fácil, Dogor. Sí. Amigos, el vuelo se atrasó 2 horas, pero ¿no tenía internet o qué? ¿Qué pasó? No, estoy fatal. No está usando HolaFly. Ya yo le voy a comprar el eSIM de HolaFly. Ya ustedes saben, código ahí abajo. Pero la cuestión es que estaba desconectado. No llegó a la hora que tenía que llegar el vuelo. Habían pasado 2 horas. El chofer nos decía que no, que ya no llegó nadie, que ya se iba a ir. Llamamos al aeropuerto, a seguridad, a preguntar por un hombre grande, como musulmán. Y dijeron que no sabían nada tampoco. Y en eso llegó su llamada. Justo en ese momento llegó su llamada y no hicimos el reporte de la desaparición. Le agradezco más por la descripción. Un hombre grande es lo más amable que he oído en muchos años de parte suya. Gracias. Sí, cero.
Como les dije, este es un restaurante lujoso donde no puede venir todo el mundo. Un plato como este vale $8 y la comida es buena. ¿Está sacando la comida ya o qué? Incluso, preguntémosle al Dogor, probablemente la idea que usted traía de la comida es lo que uno ve en TikTok. Normalmente esa es la pregunta que yo traía. ¿Qué es lo que voy a comer justamente hoy? Pero me entero que... Pero no todos pueden comer así. No, y no en todos los lugares se encuentra como pollito con puré de papa. Okay. Lo que más se encuentra es comida india que se viene. Se viene comida india picante, potente. Pero hoy estamos viendo esta parte de India que existe y casi no se muestra. Vamos a caminar por Juhu Beach, que vendría siendo el equivalente a Miami Beach, más o menos. Es lo que representa, es esa playa icónica donde van las estrellas, la gente de dinero. De hecho que Lucky está emocionado porque aunque ustedes no lo crean, Lucky está conociendo Mumbai. Para primera vez. Es la primera vez y está emocionado porque puede encontrar ídolos de India. Ahí, ¿verdad? Ay, actores famosos. Demasiado. ¿Y dónde estamos? La zona se llama Juhu Beach. Esta zona muy conocida para los actores. La residencia tiene casa grandísima. La gente que vive demasiado. ¿Y usted quiere encontrar dinero. uno, Lucky? Espero que sí, güey. Por eso lo he venido contigo. Para encontrarnos un actor. Vamos a ir donde vienen las estrellas de India. Sí. Sí. Lo que se ven y que actúan en cámara lenta. Exacto, ¿alguna vez han visto escenas épicas de Bollywood? India tiene un ecosistema diferente, o sea, aquí ellos son tantos, hay 1.500 millones de habitantes. India es tan grande que ellos tienen su propia estrella del deporte, su propia estrella de la música. Aquí no es Bad Bunny, No, aquí es otro. será otro, no sé. Habrá que buscarlo. Sería pero bueno conocerlo. aquí no es Brad Pitt ni los actores que nosotros vemos. Ellos tienen sus propios actores y no se llama Hollywood, se llama Bollywood, Bollywood. de Bombay. Uy, su culo se lo llevó la moto, perro. Bueno, vamos. Bueno, no es tan el Miami. Igual hay que tener muchísimo cuidado para pasar. Le vale riata. Es su primera experiencia cruzando una calle, Dogor. Ahora, vámonos, Eso. vámonos, curra. Pero vea la playa, está a reventar. Yo creo que nunca vamos a pasar aquí. ¿Se fijó? Eso es lo que uno cree. Pero hay que tener fe. Vaya, Lo pensó, no me quería dar la mano a mí, No, se la se quería va a dar a dar. Christopher. ¿estamos listos? No sé. Primero tenemos que bajarnos aquí. Y vamos, Que el Dogor vámonos, vaya vámonos. adelante. Comenzó ya, vámonos. Yo creo que cuando venga el Dogor frenan, entonces nos abren camino. Estoy ansioso porque me vean sin camisa. Como no podía ser de otra manera, una playa en la India. Es la primera vez que lo experimento. Una playa en la India, claro. Hasta el tope, vean, hasta donde da la vista. Llena de personas, es un mar de gente a los dos lados. Y hoy es un día completamente normal entre semana. Imaginen un día festivo por aquí. El Dogor viene de, ¿qué? 16 horas de viaje. Sí, estoy muy estresado. Entonces, me quito la camisa. se me ocurrió que le voy a dar un regalo de bienvenida para que se le quite el estrés. Venga, Dogor. Se asustó cuando le pregunté si me quitaba la camisa. ¿Se asustó? Sí, mira. Ah, amigo, a ver. me quito la camisa. Sí, sí. A ver. Eso, Yo chica, creo que hermano, dicen, me la estoy pasando bien raro. Bien, Dogor. Lo van a devolver nuevo. Abhi kya kar rahe hain aap? Abhi kya kar rahe hain? ¿Qué me está haciendo? Para espalda, está haciendo masaje para espalda que te relaje, porque ahí en espalda hay estrés. Entonces está bajando tu estrés que del viaje tú viajas demasiado. Ok, me va a patear. Seguro que sí, hermano, vas a ver su magia, a ver qué pasa. Él va a hacer lo mejor lo que pueda, pero a ver. Dogor, ¿qué le van a hacer, No Dogor? sé, se va a parar en mí. Le pidieron que se diera vuelta. Reunió a toda la gente de la playa ya. Ahora todo va a quitar el dolor de la espalda. Ah, sí. Oh, mi amigo. Uy, Esto era justo lo que necesitábamos, amigos. claro. Oh, mi amigo. Hombre, cómo huele este. ¡Ay, perro! ¡Qué buena mano! ¡Ay! 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 ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre es आपका? Raúl. ¡Raúl! ¡Ay, Raúl! ¡Ay, Raúl, qué buena mano tenés! ¡Ay! ¡Ay, Raúl! Oh, te quiero mucho, Raúl. ¡Ay, Raúl, te quiero! ¡Uy!
Ese es el toque final, doctor. ¡Ay! ¡Tronó, tronó! ¡Tronó! ¡Te felicito! Ese es el toque final. Con eso Tronó. ahora sí, ya. Imposible Tronó. que no se relaje. ¡Tronó, perro! ¡Ay, tronó otra vez! Oh. Te felicito, lo voy a abrazar. ¡Ay, gracias! Bien, Raúl. Bien. Aquí está toda la gente reunida viendo el espectáculo. Acabamos de dar un show. ¡Duro! ¿Qué le ayuda? ¿Qué acompaña? ¡Vamos! ¡Todo bien! Muy gracias, muchas gracias. ¿Cómo es, mi hermano? 200. $2 vale el paseo en lancha. $2 y lo llevan a dar vuelta en lancha. En India, normalmente las mujeres van a la playa de esta manera. No se acostumbra a usar el bikini. No está bien visto. Al menos en las playas públicas donde viene la familia, las mujeres van totalmente cubiertas. En el hinduismo y en el islam, porque también hay millones de musulmanes aquí en India y podemos ver que van totalmente cubiertas a la playa. Son las nuevas generaciones, las mujeres más jóvenes, las que usan bikini en la playa. Sí, más nueva generación que generación. Pero en una playa como esta se puede. No, esta playa no se puede porque el gobierno de Mumbai está prohibido, puesto prohibido, no se puede, porque vienen muchos familiares, entonces no se puede. Pero por la mañana temprano, como tipo de 6 de la mañana o 5 de la mañana, hay hoteles justo al lado de la playa, hoteles de 5 estrellas, ahí la gente va con bikini, las mujeres, sí. Ahí sí, pero normalmente no lo dejan poner el bikini en esta playa. Este es el ambiente, muchas familias, muchos niños jugando y por ahí están los hoteles caros, hoteles ubicados frente al mar, pero hay una barrera, no se puede cruzar a caminar por el otro lado. En India es totalmente normal que los hombres vayan agarrados de la mano, es una gran muestra de amistad, de aprecio hacia el compa. Este nunca lo había visto. Permanente, perro. Están tatuando en la playa y permanente. Permanente. Tengo ganas de tatuarme algo aquí. Uf, él se acaba de tatuar y mi hermano también. A $6 el tatuaje. Acabamos de ver cómo dos jóvenes arruinaron su vida en segundos por $6 en medio de la playa. Eso sí, nunca lo había visto. Me impactó mucho porque no tengo mucha experiencia, pero sé que es algo que lleva mucho cuidado. Hay que tener cuidado con la aguja, con la piel. ¿Cómo? Si estamos en la tierra. Sí, o sea, no, por eso. Y siempre le ponen un plastiquito o algo. Ahí era directamente no, solo algo un como polvo. saliva y ya. Estoy desilusionado, no sé si vine a la parte equivocada de la playa, pero no hay restaurantes o clubs donde uno se pueda meter o un boulevard. Prácticamente es el único lugar donde venden comidas y de ahí para allá hay más hoteles y residencias de lujo con portones, no se puede pasar al otro lado. En algunas de estas casas lujosas que se encuentran a la orilla de la playa viven actores sumamente famosos de Bollywood. Bollywood es una de las industrias de cine más grandes del mundo, es la industria de cine de India. Produce muchísimas más películas que Hollywood y probablemente nosotros nunca en la vida hemos visto una, porque ellos tienen otro público en esta parte del mundo. Pueden llegar a ser hasta 2000 películas en un año. Muchas películas tienen historias relacionadas con escapar de la pobreza, relacionadas con los contrastes tan increíbles que hay en India. Además, son famosas por tener escenas súper exageradas que retan las mismísimas leyes de la ciencia, las mismísimas leyes de la física. Escenas como estas que ustedes están viendo, esto forma parte también de lo que es Bollywood. Además, estas películas llevan muchas canciones que muchas veces las canciones se vuelven más famosas que las películas. La canción que lleva la película hace pegar la película y los actores de esta industria llegan a tener más influencia que los propios políticos y en India. Imagínense, el público es masivo, entonces acumulan cantidades gigantescas de dinero y normalmente como que se hereda de generación en generación. Si su papá era actor, usted va a ser actor y su hijo también va a ser actor y son los que controlan el cine. Vamos a dar una vueltita por los puestos de comida para irnos haciendo una idea de lo que se vende aquí por Mumbai. Eso, mi hermano. What is the name? Pav Bhaji. Pav Bhaji. Bombay special Pav Bhaji. This tava pulao. Spicy. No spicy. En todos lados dicen que no es spicy. Medium spicy. Medium spicy. Yes, yes. Ya pasó de lo spicy a más o menos. Thank you. Aquí hay todo tipo de comida callejera. Está el panipuri. Namaste.
Eso, vean. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. Try. One piece. La prueba es gratis. Me marcó, mi hermano. Thank you. Try. Thank you very much. Recuerden, hay que tener muchísimo cuidado con la comida de la calle. Thank you. Muchos vendedores, hay muchos vendedores. Thank you. Vean cuánta gente deleitándose. Uy, esto se ve bueno. Parece como una arepita rellena de queso. Obviamente no es una arepa rellena de queso, pero pareciera. Este es el paraíso de la comida, amigos. Lo que se viene. Mi hermano. ¿Qué tal? Namaste. Eso. Me está entrando el chile por la nariz ya. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy por Mumbai. Cuéntenme qué les pareció. Vimos cómo inició esto como un pequeño pueblo de pescadores que todavía tiene pescadores. Rellenaron, hicieron una mega ciudad. Luego se convirtió en la industria del entretenimiento de India, la ciudad con más millonarios. Vimos otra cara, centros comerciales de lujo, casas de miles de millones de dólares, restaurantes, buffet, hasta la playa. Cuéntenme qué les pareció todo lo que vimos el día de hoy y qué más quieren saber de este país. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y estén pendientes que se vienen videos que ni les digo con mi viejo, con el famoso cejas de gallo. Vamos a ir a probar comida india. Viene lo difícil. Así que nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy conoció el dinero en India.